Ya, empieza cuando quieras nomás. Ya, buenos días a todos los presentes, somos poquitos. Me quería disculpar porque me tocaba presentar hace un tiempo atrás, pero tuve un inconveniente, pero que ya lo solucioné. Bueno, hoy día les voy a presentar el trabajo que realizó Polonia y sus colaboradores el año 2007 y que se llama Acreción tectónica versus erosión a lo largo de la fosa del sur de Chile, subducción oblicua y segmentación de márgenes. Oh, no pasará. Ahí. Bueno, como modo de introducción, los márgenes compresivos se pueden definir como acrecionarios o erosivos. ¿Y esto de qué va a depender? Bueno, depende de que si un punto fijo en el antearco se aleja o se acerca con respecto a la fosa a través del tiempo. Esto depende principalmente, en gran medida, de la fisiografía de la placa subductante, del vector de deslizamiento de las placas, del grosor y la litología de la sección sedimentaria entrante y el gradiente de presión a lo largo de la base de la placa cabalgante. Sin embargo, bueno, esto era lo que se quería antes. Estudios recientes indican que puede haber erosión tectónica y acreción al mismo tiempo. Entonces, no es un impedimento, y en base a esto fue lo que esto, o sea, en base a como esta nueva idea fue que estos investigadores se pusieron a investigar el margen austral del Chile. En los años 90 se determinaron ciertas condiciones comunes, como típicas, que tenían las cuñas acrecionarias y las cuñas no acrecionarias. En las cuñas acrecionarias se identificó que lo más típico era que eran secciones gruesas de sedimentos en la fosa y de rocas sedimentarias que estaban en la corteza oceánica, que tenían bajas pendientes, las cuñas, y también poseían bajas tasas de convergencia. Y las cuñas no acrecionarias tenían en común que tienen muy poco relleno en la fosa, que la placa subductante es muy rugosa, con muchos desniveles, con mucha rugosidad, que las pendientes de la cuña son irregulares y, sí, y altas tasas de convergencia. Perdón. Bueno, las condiciones australes de Chile calzan perfecto con las cuñas acrecionarias, porque la fosa está muy sedimentada, las tasas de convergencia son bajas en el extremo austral. Y eso, bueno, pero durante este estudio se dieron cuenta de que habían variaciones en el ancho, en las estructuras y en la geometría de las cuñas de acreción. Entonces, el estudio que ellos realizaron es para determinar qué es lo que hace que esto varíe. Si es que son las tasas de acumulación de los sedimentos o si es que es como, por ejemplo, la profundidad del decolmento. Como se puede observar en esta figura, bueno, no quiero que entremos mucho en detalle en la figura, sino que solo del vector de desplazamiento de las placas, que por ejemplo en la parte norte, el vector de desplazamiento de la placa es casi ortogonal con respecto a la fosa. Y a medida que nos vamos alejando hacia el sur, esta cada vez empieza a ser más oblicua, ya que la fosa también tiende a irse hacia el este. Entonces, la característica de esta zona es que tiene una subducción ortogonal y oblicua. Entonces hay una transición y eso es lo que también están variando. Para este estudio van a usar datos sísmicos multicanal, altimétricos y multi-as. Bueno, y el objetivo principal de este estudio es comprender los procesos que gobiernan la subducción oblicua y la segmentación entre los 50 y 57 grados sur. Bueno, como marco geológico, esta zona de estudio hay 3 placas presentes. La placa antártica, que es la que está por acá. La placa Scotia, que es esta pequeña, que limita con la placa antártica a través del Chile Trench y de esta zona de falla Shackleton. Bueno, y esta falla Scotia limita al norte con la placa sudamericana a través del sistema de fallas Magallanes-Fagnano, que es este, y de este ridge que se llama North Scotia.
Eh, bueno, para entender un poco más como el contexto geológico de la zona, en esta zona, en el periodo del Paleozoico, existía el supercontinente Gondwana, en el cual el continente sudamericano estaba unido al continente Antártica y a África. Y durante este periodo, en el margen actual oeste, habría un gran prisma de acreción. Bueno, luego en el Cretácico se generó, había un ambiente extensional, se formó la formación de rocas verdes, y desde ese entonces que hay un dominio transpresivo desde los últimos 120 millones de años. Luego en el Cretácico medio y tardío comienza la compresión, y también se desarrolla la faja plegada y corrida de Magallanes. Durante el Oligoceno se abre el paso de Drake, que es cuando se separa la placa antártica con con el continente sudamericano, y luego en el Cenozoico sigue ocurriendo la subducción, pero se puede dividir en dos etapas, que es la subducción entre la placa de Nazca y Sudamérica en las mismas latitudes, y luego la subducción entre la placa antártica y Escotia. Y esto se debe a que a que la subducción entre la placa de Nazca y Sudamericana es mucho más rápida, entonces va migrando hacia el norte. Bueno, aquí se puede ver más en detalle, este es un mapa de gravedad al aire libre, y aquí se puede ver, por ejemplo, está la formación de rocas verdes, que es esto gris, que son las rocas que se formaron en el ambiente extensional. Está la faja plegada y corrida, la cuenca de Trasarco. Esta es el batolito patagónico, que corresponde a la época del Gondwana. Y acá se ve la fosa actual y que va migrando hacia el este. Bueno, este es un mapa de gravedad de aire libre, entonces se ven las diferencias de colores y se puede apreciar de que justo a través como del rumbo de la fosa hay variaciones en la gravedad de aire libre. Bueno, este estudio, ¿qué es lo que hicieron? Estas líneas que se ven negras, que dicen figura 5, figura 6, son perfiles sísmicos que sacaron de la zona para poder analizarlo. Entonces ahora les voy a ir mostrando un par de perfiles sísmicos. Por ejemplo, el primero que muestran es este, que corresponde cerca a la latitud del 51 grados sur. Y bueno, ¿qué se puede apreciar? Se puede apreciar el sistema de fallas de Magallanes-Fagnano, que se encuentra acá. Se puede ver un prisma de acreción no muy grande. Bueno, la fosa se ve sedimentada, y lo más relevante para mí es que el decolment es súper somero. Por ejemplo, aquí muestran que es esto. Entonces, está muy en contacto con la superficie. Otro perfil, el que está un poco más al sur, este mismo, se ve un monte submarino relleno con sedimentos, se ve una pendiente, o sea, como una elevación topográfica igual algo pronunciada, se ven fallas normales, y también el decolment es bastante somero. Luego, un poco más al sur, en la figura 7, bueno, también se observa la fosa rellena con sedimentos, el decolment también somero, y la elevación topográfica aquí no es tan alta. Pero aquí, por ejemplo, ya se empieza a notar que hay una cuenca de antearco que se empieza a formar, y también bastantes fallas normales. Un poco más al sur, bueno, lo primero que a mí me resalta es que la cuenca de antearco es bastante más pronunciada. Por ejemplo, acá en la zona del prisma de acreción empiezan a haber fallas inversas, y si se fijan, el decolment es bastante más profundo, no es tan somero como los otros que, por ejemplo, estaban como en esta ubicación. Este está alto más profundo. Bueno, si vemos el siguiente, la figura 4, se ve una cuenca antearco mucho más pronunciada. La elevación topográfica o la pendiente, como la elevación topográfica no es tan pronunciada como los casos anteriores, como que tiende a disminuir un poco. Y también se ven fallas inversas en el prisma, o sea, al inicio de la deformación. Se me olvidó mencionar que el SBF es un sistema como de fallas subverticales que están presentes en toda esta zona. Bueno, y en esta última figura, en este último perfil, el decolment también es súper
no sé, súper profundo, pero es más profundo que los primeros. Esta es la imagen el multibeam, el multias, en el que se puede observar en esta pequeña zona que acá hay como estructuras que tienen orientación noreste-sureste, y lo relevante de esta figura es que, por ejemplo, acá se puede observar que hay una gran profundidad, porque esta es la profundidad, mientras más oscuro es más profundo, y mientras más verde o más claro es más superficial. Entonces, como en este margen, la diferencia de altitud es súper pronunciada. Pues pasamos de cerca de 4.000, 5.000 a 1.000 metros de profundidad en muy poco tiempo. Y entonces, bueno, anticipando un poco a las conclusiones, este sería como un margen erosivo, ¿verdad? Porque no se encuentra, los sedimentos que hay no se empiezan a acumular. En cambio acá, que es muy cerca, sí se empieza a ver como estos pliegues, que son la deformación de los sedimentos que empiezan a acumularse. Bueno, y la elevación, por ejemplo, acá no se pasa de tan profundo, porque el color no es tan oscuro, y acá, entonces la pendiente no es tan elevada. Oh, perdón, se marcaron los otros círculos. Bueno, en este diagrama se puede ver el ángulo de la superficie, la pendiente, y con el ángulo basal del prisma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los primeros perfiles que les mostré, que son este y este, lo que tienen en común es que son prismas erosivos, o sea, no acrecionarios. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común que son solo fallas normales, que tienen una alta elevación topográfica, como una pendiente, y el decolment es súper somero. Entonces, estas tres figuras que lo acabo de mostrar recién son las que se encuentran acá en rojo. Entonces, por ejemplo, este es un diagrama como de estabilidad del prisma, y estos tres, que son los no acrecionarios, están en un rango intermedio. En cambio, los otros están fuera. Y, por ejemplo, acá, si les muestro estos otros diagramas, que, por ejemplo, grafican el ángulo de la pendiente del antearco versus el espesor de los sedimentos, y también se encuentran estos tres perfiles uno al lado del otro. Lo mismo con el espesor de los sedimentos, con el ángulo de acreción y la tasa de convergencia ortogonal versus el acuñamiento, y también la tasa ortogonal, o sea, la tasa de convergencia ortogonal versus el ángulo de la cuenca de antearco. Entonces, estos tres, ¿esto qué nos quiere decir? Que esto, como que todo está relacionado. Que estas tres cosas, estos tres perfiles que tienen una tendencia en común, también tienen una tendencia en común bajo estos parámetros. Bueno, como discusión, se determina que al norte de los 52 grados sur, el margen continental es lineal y la fosa es continua. La subducción está relacionada con el consumo de sedimentos y la erosión tectónica. Por ejemplo, y en este caso, el decolment es poco profundo y la cuña es muy estrecha. Luego, en la zona al sur de los 53 grados, empieza a ocurrir la zona de transición, en donde pasamos de ortogonal a cada vez más oblicuo, y hay estructuras con tendencia noreste-sureste, como la imagen del multibeam que les mostré, y en esta zona, en los 53 grados, que es por acá, justo esta zona gris, que es un alto topográfico, y que esto es producto de las estructuras con orientación noreste-sureste, y esto también es muy relevante porque ¿qué es lo que pasa? Que los sedimentos que vienen de la fosa por el sur, al final se ven, es como tienen una barrera, entonces al final se empiezan a depositar acá. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que, por ejemplo, si vemos la simbología, esto son las terrazas. Es una terraza, no sé por qué no lo encuentro. Bueno, entonces lo importante es que en esta zona, cerca de los 52, 53 grados, ocurre el cambio de régimen entre ortogonal, entre la subducción ortogonal, y hacia el sur empieza a ser más oblicuo. Bueno,
Las principales variaciones estructurales y estratigráficas, como la tasa de acreción, la divergencia de las fallas, el ancho de la cuña, la profundidad del decolment, el desarrollo de las cuencas de antearco y las anomalías gravimétricas, están relacionadas entre sí, lo que sugiere un control estructural a gran escala. Quedan 5 minutos, Eh, por si acaso. ya, vale. Regiones con cuñas anchas, pendientes suaves y decolment profundos. Oh, sorry, me confundí. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que al final, por ejemplo, cuando está la zona de transición, empiezan a ver, se empiezan a alternar estos regímenes. Entonces, las regiones con cuñas anchas y con pendientes suaves, de colmes profundos y convergencia estructural mixta, como en el caso de las cuencas acrecionarias, se empiezan a alternar con las zonas que son de cuñas no acrecionarias. La falta de datos al final hace que no se pueda tener un registro detallado de todas las fosas, pero sin embargo se propone que hay zonas de debilidad de las placas, entre la placa cabalgante y la placa subductante, y que estas al final están por los esfuerzos tensionales y que es un registro histórico de lo que ha pasado. Ambas placas, la subductora como la cabalgante, se ven afectadas por las discontinuidades litosféricas a gran escala. Y las variaciones a lo largo del rumbo se pueden favorecer la segmentación tectónica del margen continental. Entonces, esta segmentación se puede ver porque o la placa subductante tiene algo que la hace que se segmente, que en el caso de la placa antártica, lo que proponen estos autores es que las zonas de falla tienen orientaciones distintas. Entonces, como se forman de dos centros de expansiones distintos, tienen, al final, estas estructuras tienen diferente orientación y que cuando, bueno, esto ocurrió hace 20 millones de años atrás, entonces cuando subductan, generan cosas que no estamos acostumbrados, y por ejemplo, en la capa cabalgante, eh, lo que se propone es que estas estructuras que ocurrieron en el Paleozoico, por ejemplo en el Gondwana, o por ejemplo cuando se desprendió el continente sudamericano de Antártica, durante el Mesozoico, también esas estructuras quedan remanentes y al final hacen que esta zona sea muy segmentada. También también se sabe que en la fosa al sur de Chile no hay registro sísmico. Y al final, esto que es lo que nos puede decir es que puede que esté como desacoplado al final. Y esto que puede decir es que que es una zona en que no ocurren terremotos, o que es una zona en que ocurren terremotos, pero con periodos de tiempo muy largos. Bueno, algo muy corto es que también mostraban en este paper que hay un modelo análogo que mostraban, bueno, porque el terreno de Tierra del Fuego está rotando. Entonces, acá simulaban esta rotación y al final se ve algo muy similar a lo que se ve hoy en día en la zona austral de Chile. Entonces, que acá, por ejemplo, hay como zonas lobuladas que podrían explicar lo que impide el paso de los sedimentos hacia el norte de los 53 grados, y estas estructuras que al final también provocan mucha segmentación. Como conclusión, se tiene que el segmento norte de la zona de estudio, donde la subducción es ortogonal, el decolment es muy poco profundo, en áreas con pendientes topográficas empinadas, y las cuñas estrechas indican que las tasas de acreción son muy bajas, y que la cuña se encuentra en una fase no acrecional. Se observan fallas normales en la cuña, convergencia hacia el oeste, y se interpreta que es una cuña inestable y que está colapsando debido al removimiento material. Al sur del punto triple de Fueguino, la subducción se vuelve progresivamente oblicua, se desarrolla la terraza fueguina, y en la deformación hay indicios de un dominio inverso, debido a la deformación y a la acreción de material. Esta zona se caracteriza por un decolment profundo, y las cuñas de acreción tienen una gran amplitud. Estas cuñas tienen una estabilidad intermedia. Las variaciones estructurales al final son muy abruptas y tienen tendencias oblicuas en el margen continental. La segmentación es impulsada por la subducción oblicua relacionada con la rotación en sentido anterior de la región de Tierra del Fuego. El margen más austral está segmentado sísmicamente. Entonces, la falta de sismicidad en la fosa puede indicar que la subducción es asísmica, o que el movimiento entre las placas se expresa por grandes terremotos en periodos de tiempo muy largos, y que al final puede presentar un alto riesgo. Y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.
No sé si me pasa en el tiempo. No, está ahí, Eh, justo. Bueno, ¿Puedes colocar las líneas que tú dijiste que eran erosivas y cuáles son las que son acrecionarias? O primero, ¿cuáles son las erosivas y por qué son erosivas? es que las erosivas se caracterizan, por lo que entendí, porque el decolme es muy superficial. Entonces, al final, lo que hace el material que entra por la fosa, como que sigue derecho, entonces no colisiona con el continente. Y eso se ve por la pendiente que no es tan, o sea, por pendientes topográficas elevadas y porque el prisma de acreción no es tan grande, que serían esta, estas tres primeras imágenes, o sea, el perfil sísmico. Y que tampoco tienen como cuencas antarco muy desarrolladas. A ver, todas esas están en la parte ortogonal, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, mm, dice que son erosivas el paper, dice que son no acrecionarias. Ah, dice no acrecionarias, yo creo que Ah, sí. no es lo mismo, ¿ah? Ojo, no es lo mismo. Sí, No- sí, perdón, no acrecionarias, ese era el término. ya. Pero para que quede claro, hay harta diferencia entre erosivo y no acrecionario. Eh, Porque no acrecionario significa que no acreciona y erosivo Ya. significa que loda. Entonces, un no acrecionario puede ser no erosivo y no acrecionario al mismo tiempo. Ah, ya. Sí, en el paper como que nunca mencionan eso y yo lo interpreté así. ¿Y qué significa no acrecionario en el fondo? Significa que, bueno, obviamente que no acreciona, pero ¿por qué no acreciona? Porque como se muestra en la figura, lo, lo- el canal de subducción es tan grueso que los sedimentos se subductan. Entonces, yo creo que una buena traducción, o sea, un buen sinónimo para hablar de no acrecionario es hablar simplemente de subducción de sedimento. Ya. Subducción de sedimento. Y ahí eso ocurre en la parte ortogonal. Y la parte, perdón, en la parte, claro, y en la parte oblicua, ¿qué pasa? Se pone acrecionario, ¿cierto? Sí. Ahora, como por ejemplo ahí ya. ¿Y por qué pasa eso? Ese cambio de... ¿Por qué la oblicuidad hace que cambie el régimen? Eh, no me queda muy claro el por qué, po. Porque al final lo que ellos dicen es que todo varía, o sea, como que todo influye en que pueda ser acrecionario o no acrecionario. A mí lo que me hizo sentido o lo que yo entendí cuando leí el paper o como traté de entenderlo era como el canal de subducción, el de Coleman, era tan profundo, al final como que los sedimentos como que no logran meterse en el canal de subducción y al final terminan colisionando como con el continente. Así lo entendí yo. Como que al final chocan, tienen una barrera en la que sí o sí terminan colisionando y no pueden subductar. ¿Cuál es la flecha de oblicuidad? ¿Puedes mostrarla? La azimut de la... ¿Este? Claro, el azimut... Ah, es así. Pero... No, eso en Escocia. Y... Ahí... ¿Pero dónde? Es que tampoco toman perfiles sísmicos tan al sur, entonces tampoco es como un extremo, o sea, como un ejemplo del ejemplo extremo como de más oblicuo. Claro, ahí... Este es el más austral, en el que debería ser más oblicuo. Claro. Pero no ponen una flecha, las ponen todas horizontales, weón. Yo no veo ninguna oblicua, weón. O sea, si tú ves la figura uno, O sea, es que están como horizontales, pero al final lo que hace es que el trench chileno está claro. como para Pero, el lado, entonces si uno al final ve el ángulo no es 90 grados ni cerca. o sea, en Escocia es paralelo, pero pero entre medio de los dos, o sea, de los 52 y los 56 no pone ninguna flecha. Ah, no, Y ahí no ponen. deberían puesto alguna para ver qué oblicuidad tiene. Ahora, lo que sí
que las cosas oblicuas producen fallas transformantes como la de Magallanes-Fagnano, que es como Liquiñovsky o como San Andreas, que está ahí. Sí. Entonces debe haber una forma en que la solución oblicua perpendicular produce solución de cemento en forma eficiente y la oblicua produce... Sí, no, de hecho debería haberlo explicado, no sé. O discutido por lo menos, no sé, plantear una hipótesis. Bueno, no sé si... Según yo, el paper no lo deja claro, por eso no lo expliqué. Pero... No sé, profe. Quizás las fallas que... Porque claramente deben haber quizás más fallas como de rumbo transformante cerca de la fosa, que quizás algo impiden, hacen que quizás los sedimentos no puedan pasar. Eso es como lo que se me viene a la mente, pero según yo no... o yo no lo entendí el paper o no lo explican. O sea, igual uno puede imaginárselo como que si algo es como, no sé, pues, tratar de tapar un tubo con tierra de forma de frente o de forma oblicua. Obviamente le va a juntar más, va a meter más sedimentos frontalmente que oblicuamente. Entonces muchos se van a ir para arriba y puede producir agresión. Algo así me imagino yo que pasa. Mm, Como tener un tubo y en forma de frente uno le pone tierra, es más eficiente. Po. Si pone oblicuo el tubo, parte de la tierra se va a ir para arriba, o para el lado, o para el lado, no sé. Y eso produce agresión. Pero, profe, por ejemplo, ¿y la profundidad de Coleman sería una consecuencia de eso? ¿O porque para mí era como, era la causa de que por qué ocurría eso? Yo, O sea, no sé si se entendió la pregunta. Si el de Goldman no, es como, ¿por qué los sedimentos al final colisionan con el continente? ¿O eso es como una consecuencia de que al final de la subducción oblicua? de Colmón, la altura de Colmón nos dice qué tan eficiente es la solución de sedimento. Mm, Entonces, es más eficiente en el norte. Y en el sur, la solución. ¿Cuál es el del sur? De la parte oblicua, un este. perfil. Y ahí el de Colmón baja, ¿no? Ya. Sí, Entonces, pues, eso nos dice que solamente, qué sé yo, un 30% del sedimento subduce y el otro subducta. Ya, se va por arriba y se acreciona. ya. Sí, pero profe, creo que esto no lo hablan en el paper. No dicen esta porque si no, se me hizo... Como que usted me dijo lo del tubo y recién se me ocurrió. Nunca lo había pensado leyendo el paper. Ya. Y bueno, y forma pliegue. Claro, ahí están todos esos pliegues ahí. Mm. Tenía Tú habías dicho en la introducción que puede haber agresión tectónica y erosión tectónica al mismo tiempo. ¿Cuándo? O sea, lo que yo me imaginé es que, por ejemplo, puede haber acreción como al inicio, pero también puede haber como erosión por debajo del prisma. O sea, como que así yo lo entendí todo el rato, que puede estar acrecionándose material, pero también puede estar acrecionándose por otro lado, no en el mismo lugar, pero como regionalmente puede estar ocurriendo. O también, por ejemplo, acá en el multibeam hay erosión y hay acreción, o sea, no hay acreción y hay acreción en una muy corta distancia. Como que eso también, así me lo imagino. Esas son las dos formas en las que lo imagino, que están o muy cerca o pasa o se acreciona, porque puede que por acá se esté acrecionando, pero también puede que un poco acá abajo puede que se esté erosionando, no sé, algo así me imaginaba. Sí, debe ser un cambio episódico, temporal, qué sé yo, sube una batimetría alta y cambia, baja la tasa de sedimentación y listo, y cambia de régimen. Sí, porque además acá también subductó el centro de expansión, entonces eso también como que puede provocar como en un lapsus corto de tiempo erosión o erosión tectónica, pero después vuelve como a acrecionarse, algo así también, Sí, me imagino. sí. O que viene un monte submarino, erosiona y después
acreciona en un periodo de corto tiempo. Como que así me lo imaginé yo. Sí. ¿Preguntas de ustedes? Yo tengo una duda. O Camilo, creo que tú querías hacer una duda. Dale nomás, Felipe, sí, después pregunto. Ya, ok. Tú, justo en esa figura, en la batimetría que aparece ahí, mencionáis Ya. que hay un alto topográfico, ¿cierto? Está Sí, como una zona de... Sí, pero eso sí, o es sea, en... pero se ven en otra imagen, no se ve en esta, no se ve bien. A ver, no Se sé si ve me podéis mostrar en otra esta, imagen mejor. en esta. Aquí se, o sea, se ve, esos gris oscuros son como los Pero altos. eso ya está subductado, ¿cierto? O sea, eso está como en el prisma. Y esa estructura, o sea, como ese alto topográfico, entre comillas, ya subductado, tiene que ver con la forma de la batimetría en esa zona, que no sé si te fijáis, pero tiene como una curvatura. ¿Te refieres como a esto, a las curvas de nivel? No, es que, mira, vuelve a la figura anterior, porque yo asumo que ese sector que estáis subrayando coincide con el que estáis mostrando Sí, pues, en la batimetría, ¿cierto? yo también Y creo que hicieron ahí hay este como una estudio. curvatura, pero eso como se podría asociar como a la subducción de ese alto topográfico, ¿no? ¿O no lo mencionas? Mira, no dicen la causa de por qué hay un alto topográfico, ellos solo dicen de que es como consecuencia de estas estructuras con orientación noreste-sureste. ¿Cachai? Ya, No lo sí. explican el por qué, solo dicen que está y que ellos lo atribuyen a las estructuras que tienen esta orientación. Ya, ¿Cachai? y este alto topográfico que aparece, o sea, porque tú mencionaste que en algún momento hay como una estructura que bloquea el paso de sedimentos de un lado a otro, ¿no? O sea, sí, lo que yo entiendo es que esta estructura al final provocó que este desnivel notorio que al final hace que forme una barrera. Ya, y ¿qué influencia tiene esa barrera, así como en el margen? En el margen ahí mismo no tienen ninguna, según yo. Lo que provoca esto es que los sedimentos se empiezan a acumular acá en la terraza en la terraza fueguina. Y que yo me imagino que al final esto aporta como un esfuerzo extra en el prisma o en esa zona, que también algo así me imaginaba yo. Ya, pero no es como que sea la razón, o sea, la razón principal por que ocurra este cambio de régimen acrecionario a subductante es la O oblicuidad. sea, yo creo que también influye, o sea, no sabemos qué hubiese pasado si es que no estuviese este alto topográfico. Puede que habría una disponibilidad de cimientos mucho menor y que quizá la acreción sería mucho menor también, pues. Pero puede que la acreción en esta parte sea mayor o más notoria porque también hay mayor disponibilidad de cimientos porque están como atrapados ahí. Ya. Ok, gracias. De nada. Yo te quería preguntar si es que hay alguna correlación con esto, con los distintos márgenes, con la anomalía de aire libre que mostraste. Sí, sí hay correlación. Mira, no quise andar mucho en el tema porque no me alcanza el tiempo. Pero mira, lo tengo anotado acá. Dice que las anomalías positivas son... las anomalías positivas son de las cuñas estrechas, o sea, cuando no hay acreción. Y las anomalías negativas son cuando acreciona. Bueno, igual ahí O sea, cuando hay acreción, habían hartas ¿qué cosa? anomalías negativas ahí en el gráfico que mostraste de aire libre. Sí. Ya. Pero es que tampoco hay... Bueno, sí. ¿Cómo era la correlación? Las anomalías negativas son... Mira, lo tengo anotado acá. Dice anomalías negativas, cuencas sedimentarias acrecionarias. Cuencas ¿Ya? anomalías positivas, cuñas estrechas, pendientes pronunciadas. Entonces son las no acrecionarias. Sí, pero me parece que es verdad. Suena verdad. No ahondé mucho en el tema, es que el paper habla de muchas cosas más que no noté porque el paper era súper largo y no me iba a alcanzar el tiempo, entonces traté de enfocarme en lo que creí más relevante. La tasa de convergencia es constante, ¿cierto? En la parte No, oblicua. no. ¿Cuánto varía? Hacia el norte, acá tiene 2 centímetros por año y acá tiene 1 centímetro por año. Entonces eso también produce menos... Eso favorece la acreción.
porque una tasa de convergencia más lenta favorece la acreción. Sí. Entonces, entre medio, me imagino, no lo ponen. Quizás ellos no lo ponen porque no sé, no encontraron un modelo porque esto ya es geodesia, eso. Quizás sea 1,5, no sé. Y eso favorece la acreción también. Sí. Es que como lo que yo entendí es como que eso eran como lo que se creía antes, como la base que estaba previa, entonces ellos como que trataron de explorar las otras cosas que no se sabían. Porque al final acá no se condice que no haya acreción en el norte si es que están todas las condiciones favorables, porque al final la tasa es lenta, hay sedimento. Entonces como que ellos trataron de explicar, buscar las otras razones de que por qué esto ocurría. Pero sí, tiene razón. A una tasa más lenta hay más acreción. Aunque tampoco es, o sea, es la mitad del otro, pero igual 2 también es lento. Así que... Pero yo creo que la oblicuidad claramente ejerce un efecto importante. ¿Cuántas líneas son al final? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas líneas procesaron? 2, 4. Es que al final la 8 no la puse porque era solo relleno y mostraban este alto topográfico, entonces no, no mostraba mucha información. Pero estas 5 son las que le dan más relevancia. Ya. Bueno, una anécdota así fuera de ciencia. Este experimento que hicieron son italianos, ¿cierto? Los autores. No, no, profe, no sé. Pero tiene el No, paper ahí. Puedes ver eh, puedes ver ahí la institución. La sí, afiliación. está en italiano. Ya. Sí, Instituto di Scienze Marine Consiglio Nazionale. Sí, está en italiano. Ya, este proyecto lo hicieron con Emilio Vera y traicionaron a Emilio Vera. O sea, Emilio hizo el proyecto con ellos y lo dejaron afuera al final. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Oh, Qué mal. O sea, quizás hubiese quedado mejor el paper si lo hubiese estado Emilio. tiene harto detalle ahí el paper. Que más encima es magallánico, entonces. como- Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Pasamos a la segunda presentación? Sí. Lindsay. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Está disponible para que compartas. Ya. Voy a poner a tomarte el tiempo. Ya. ¿Comienzo? Cuando quieras. Ya. ¿Se ve bien, cierto? Sí. Ya. Buenos días, profesores y compañeros presentes. Expondré el trabajo de Yáñez del 2002, titulado La transición tectónica mayor de Challenger, Juan Fernández y Maipo del sistema de subducción nazca-andino a los 33-34 grados sur, las evidencias geodinámicas y sus implicaciones. El límite tectónico mayor conformado por la zona de fractura de Challenger, el Ridge Juan Fernández y la zona de deformación del Maipo adquirió su configuración cuasi estable luego de la ruptura de las placas Farellón, hace 25 millones de años. Para acomodar el cambio en el polo de rotación, se produjo una gran grieta que se propaga al este de la zona de fractura de Challenger. A causa de esta ruptura, la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana evolucionó en una convergencia oblicua, de una convergencia oblicua a una convergencia casi normal. Y este cambio en la cinemática también afectó la trayectoria del Ridge Juan Fernández. La reconstrucción de la trayectoria del
del ridge muestra una colisión subparalela contra el margen durante el Mioceno temprano. En la figura 1 presenta el área de estudio y además también presenta las líneas magnéticas superpuestas sobre el sombreado de la topografía. Y en la parte, digamos, B, en la parte que está abajo, solo se representan las líneas magnéticas. El lugar de la colisión migró hacia el sur con una velocidad de 200 kilómetros por millón de años. En cambio, durante los últimos 12 millones de años, la colisión del ridge Juan Fernández se ha movido solo 2,5 grados, que serían aproximadamente 275 kilómetros hacia el sur. Entre los 24 y los 12 millones de años, la subducción del ridge coincide con un periodo de inactividad volcánica que se generó hace 20 millones de años y una cuña astenosférica atenuada, principalmente entre los 26 y los 28 grados sur. Además, la losa entre los 12 y los 33 grados sur experimentó un reajuste térmico progresivo. En la imagen 2 se observa la reconstrucción que hicieron de la placa hace 25 millones de años en esta parte, que son las líneas grises, y la posición que tienen actualmente en las líneas más oscuras. Las diferencias en la tectónica, la morfología y el volcanismo a lo largo de los Andes se ha atribuido a las variaciones en el buzamiento de la placa, lo que refleja la subducción progresiva de las dorsales oceánicas flotantes. La configuración de la placa plana entre los 28 y los 33 grados sur resulta en una fuerte tectónica compresiva durante más de 1000 kilómetros al interior de las sierras pampeanas. Al sur de los 33 grados sur, aunque la tectónica sigue siendo compresiva, también hay pequeñas porciones de acortamiento. En la figura 3 se observa la ruta prevista para el ridge de Juan Fernández en la línea negra, y en el triángulo sólido sería la representación de la ubicación del hotspot. Y esta línea gris sería el margen sudamericano. En este caso, el margen sudamericano es el que se mueve y la ubicación del hotspot se mantiene estacionaria. Muestra la evolución que tuvo desde desde aproximadamente 22 millones de años hasta la actualidad. Se puede notar que está teniendo como una rotación que termina mostrando una trayectoria más o menos perpendicular al margen sudamericano. A partir de los datos geoquímicos y estructurales, se deduce que el régimen tectónico en el arco magmático de Chile Central cambió de leve a fuertemente compresivo, alrededor de los 10 millones de años. ¿Sería? Lo que se debe al inicio progresivo de la subducción plana al norte y al sur, al acortamiento de la cordillera principal durante el Cenozoico, entre los 30 y 34 grados sur, también asociado a la ruptura de Farallón y a las tasas de convergencia más altas en la fosa de Perú-Chile. Además, la deformación cesa unos 2 millones de años antes en el norte que en el sur, probablemente por el resultado del paso hacia el sur de la zona de colisión del ridge. El cinturón occidental del ridge, que corresponde a la formación Abanico, tiene una mayor porción de flujos de lava, mientras que la franja oriental es principalmente piroepiclástica y lacustre.
Las características esenciales de esta formación son la tendencia evolutiva de un magma toleítico y la ausencia de fases minerales hidratadas. Durante la mayoría de los procesos de diferenciación, hay una ausencia de minerales hidratados. También son notorias las bajas concentraciones de los elementos móviles incompatibles y una baja relación de lo que es el lautanio y el iterbio. Estas son la relación que existe entre los dos elementos. Estos análisis de muestras representativas de unidades volcánicas en Chile central se realizaron para muestras de basaltos y para muestras dacíticas. Además, los componentes derivados de la placa se reconocen porque hay un enriquecimiento en elementos como el rubidio, el bario, el torio, el estroncio y las tierras raras. Y el carácter toleítico también sugiere un bajo contenido de agua primaria en el magma parental. Los datos que se utilizaron, los datos sísmicos usados en el estudio corresponden a la ubicación precisa del hipocentro de terremotos en la región, registrados por redes locales y telesísmicas, y los mecanismos focales que se calcularon según el tensor de momento. En la figura 7 se observa la distribución que tienen los terremotos a partir de datos locales, que serían los círculos oscuros, y de datos telesísmicos reubicados, que serían los círculos grises. Se usaron datos locales de la red del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile para ubicar unos 13.000 terremotos al sur de los 29 grados sur. Y los eventos al norte de los 32 grados sur se localizaron a partir de datos de una red temporal de 38 estaciones de registro continuo de periodo corto. En la figura se pueden observar la distribución de los mecanismos focales para terremotos con una magnitud superior a 5 y que están superpuestos sobre la imagen anterior, que serían los epicentros de los terremotos. El Rich Juan Fernández se ha considerado asísmico, pero los datos de sismicidad muestran que en realidad presenta una baja actividad sísmica, pero que no es nula. Y el más grande es un terremoto de magnitud 5.1, que fue cerca de la isla de Juan Fernández y está relacionado con fallas normales. Y además, cerca de la intersección del Rich Juan Fernández y de la fosa, la sismicidad se agrupa en terremotos poco profundos. El Rich Juan Fernández está subducido debajo del continente y está ubicado en el segmento de la placa plana de la zona de subducción entre los 28 grados a 33 grados sur. Al sur de este límite, la subducción de la placa de Nazca es empinada y la forma de la placa subducida se observa claramente en las secciones transversales, que son las que se ven en la figura 9, y su posición se encuentra aquí. Son esos perfiles. En P2, la placa de Nazca penetra por debajo de la placa sudamericana con un buzamiento promedio de 30 grados. Y la inmersión aumenta suavemente hasta los 100 o 210 kilómetros de profundidad desde la fosa. Más al este, la placa es plana
durante aproximadamente 350 kilómetros y reasume la subducción hacia abajo después de los 550 kilómetros desde la fosa con un manteo de 25 grados. En el caso de P1, al norte, la forma de la placa es similar a la de P2, pero en vez de tener un ángulo de buzamiento, digamos, en el tramo final de 25 grados es de 27 grados. Y en P3, que se encuentra hacia el sur, el manteo de la placa aumenta hasta los 60 kilómetros de profundidad, casi constantemente a 30 grados. Y en profundidades intermedias, la sismicidad se agrupa alrededor de la zona en la que se proyecta el Ridge Juan Fernández. Se estableció que la subducción de la cordillera volcánica ejerce un control fundamental sobre la tectónica y posiblemente también sobre la sismicidad del antearco. La gruesa corteza de la cadena volcánica de Juan Fernández forma una cordillera topográfica de más de 100 kilómetros de ancho y además existen varios montes submarinos importantes y cientos de pequeños montes cónicos que atraviesan el ridge y extienden el volcanismo del hotspot alrededor de los 8 o los 9 millones de años. O sea, hace 8 o 9 millones de años que estos pequeños montes han ido extendiendo el volcanismo del hotspot. El relieve del Ridge Juan Fernández en la fosa es un límite definido para el transporte de sedimentos hacia el norte, porque hacia el sur del área la fosa está cubierta con aproximadamente 2.5 kilómetros de turbiditas y sobre el ridge y hacia el norte las turbiditas solo alcanzan 0,5 kilómetros. En el estudio se calcularon anomalías de aire libre asociadas al Ridge Juan Fernández y su respuesta a la flexión y el espesor estimado de la corteza. De este análisis se derivó un espesor cortical medio de 25 kilómetros y un ancho de 100 kilómetros, siendo este el límite inferior, considerando que la diferencia entre la anomalía de aire libre y la observada y la calculada muestra un patrón consistente de 10 a 15 miligal en una anomalía negativa. En la imagen 11, en la parte A, se observa la anomalía de aire libre observada y en la parte B, la anomalía de aire libre calculada suponiendo un espesor de 15 kilómetros. Además, en la parte C, se muestra la diferencia entre la anomalía observada y la calculada. Se interpreta la deficiencia, se interpreta la anomalía negativa como una deficiencia de masa por el resultado de una descompensación de material de la corteza, que puede aumentar aún más el espesor de la corteza en 2 a 4 kilómetros y probablemente muestra el flujo del material magmático que erosiona parcialmente la litósfera, pero sin llegar a la superficie. 5 minutos por si acaso. También se... sí, ya lo expliqué. También se ve una anomalía geoide positiva residual sobre la zona de fractura de Challenger y el Ridge de Juan Fernández, que se interpreta en términos de una topografía asociada con una pluma mantélica. Y la estimación del espesor de la corteza indica un índice de flotabilidad de 0.034, que se encuentra en el límite superior de las placas planas.
Además, las fuerzas de flotabilidad asociadas con la traza actual del Ridge son probablemente en la actualidad un límite inferior en comparación con las que se presentaban antes de los 10 millones de años, cuando la traza del noreste del Ridge fue subducida. En la imagen 12 se observa el espesor cortical estimado a lo largo del Ridge de Juan Fernández, derivado del modelo gravitacional de la imagen anterior. Y el espesor cortical aproximado está pintado en tonos grises. En el estudio se postula que el cambio abrupto en el polo de rotación de la placa de Nazca hace 25 millones de años es el resultado de una fuerza de tracción de una placa desequilibrada, provocada por el segmento que se desprendió en la placa al sur. Y las condiciones favorables para el desprendimiento en esta latitud son la tasa de subducción lenta debido a la convergencia oblicua y al grado de acoplamiento de la placa superior. En este escenario hipotético, el segmento de la losa corta, el segmento de la placa aumenta aún más su acoplamiento con la placa superior, actuando como una barrera para que se produzca un proceso de subducción fácil. Como resultado, la placa oceánica se acomodó a estas nuevas condiciones, ralentizando su tasa de convergencia hacia el sur y acelerando la tasa de convergencia hacia el norte. Finalmente, las conclusiones a las que llegaron en este estudio es que la rápida migración hacia el este del Chile Rise a lo largo de la zona de fractura de Challenger probablemente provocó el colapso de la placa subductada hacia el sur de la zona de transición. Además, la placa desprendida permitió el afloramiento de material mantélico más cálido y seco, consistente con el magmatismo toleítico que caracteriza al Oligoceno tardío. La sismicidad a lo largo de la zona de Guadati-Benioff muestra una diferencia importante en la zona de transición de Challenger Juan Fernández Maipo con respecto al buzamiento y al límite sísmico al sur. También los datos de sismicidad demuestran que el Ridge Juan Fernández no es completamente asísmico. También que la principal fuerza impulsora para el aplanamiento de la placa está directamente relacionada con la subducción del Ridge Juan Fernández, con un espesor cortical medio de 20 a 22 kilómetros. La fuerza impulsora migra hacia el sur durante los últimos 20 millones de años, con un rápido desplazamiento entre los 20 y 12 millones de años y una convergencia casi constante durante los últimos 12 millones de años. Y por último, la trayectoria proyectada del Ridge Juan Fernández debajo de la porción que ya está subductada de la placa muestra un agrupamiento sísmico y una familia de mecanismos focales que se encuentran ampliamente distribuidos y que sugieren la interacción con las características gruesas y rugosas del Ridge Juan Fernández. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿puede explicar la influencia de Juan Fernández o sea, tú hablaste un poco de la geoquímica del volcanismo? ¿Puede explicar todo eso? Y claro, y la pregunta en el fondo es, ¿cuál es la influencia de Juan Fernández no sé si habla el paper de la mineral, en la producción de metalogénesis o la producción de la yacimientos mineros? ¿Dice algo al respecto? En el paper no hablan principalmente de ningún depósito metalogénico o de nada que tenga, digamos, un interés económico. Se centran básicamente en lo que es la evolución que ha tenido digamos, el movimiento del Ridge y entre
digamos, entre las tasas de convergencia y los cambios en la subducción, pero no toman, digamos, ningún tema que tenga que ver con yacimientos mineralógicos. Ya, y cuál es la gracia de eso, de la geoquímica? O sea, ¿qué se puede explicarnos estos parámetros y cuál es su relación con el Juan Fernández? Sí, ellos toman, digamos, los valores geoquímicos y las muestras de las unidades volcánicas, principalmente para establecer las características del magma. Entonces, digamos, lo hacen principalmente para conocer la composición del magma, y mediante la composición del magma establecer como la relación o la evolución que hubo en el proceso de subducción. A ver cómo lo explico. Hacen un estudio mineralógico principalmente para definir la composición que tiene el magma, y la composición que tiene el magma está relacionada directamente con... Y esas muestras son de magma o de gases, me imagino. Sí. ¿Y de qué volcanes son? No, separa, digamos, el ridge entre el cinturón occidental y el cinturón oriental. Y de ahí es donde toma las muestras, desde el cinturón... De la cordillera. Claro. ¿Ah? Ya. Sí, Perdón, entonces... ¿de qué volcanes son? No establece, digamos, volcanes específicos. Lo que hace es dividir el ridge en cinturón occidental y cinturón oriental, y toma de esos dos muestras que son basálticas, digamos, de parte de la corteza. Ya. Son muestras. Ya. Sí, toma muestras de las partes basálticas, que es de la corteza oceánica, y muestras dacíticas de la corteza continental. Y de hecho aquí establece que son diferentes formaciones, o sea, no son volcanes específicos, sino que formaciones. Y las compara entre sí, compara las muestras de la basáltica entre las diferentes formaciones, y las muestras, digamos, de la corteza continental entre las diferentes formaciones que se definen. Formaciones geológicas, quiero decir. Ya. ¿Y qué concluyeron? O sea, ya, perfecto, ya entiendo eso. ¿Y cuál es la relevancia de Juan Fernández en la geoquímica de las muestras? Principalmente lo que hace es que digamos, ¿cómo puedo decir? Al ir subductándose el ridge de Juan Fernández, y al ir, ¿cómo es la palabra? Al ir fundiendo, digamos, parte del material del ridge, lo que hace es cambiar las condiciones de Ya. composición química del magma, Ya. que pasa a ser, digamos, de un magma mantélico básico a un magma mastoleítico, y con, digamos, con menos contenido de agua. Ya. Ya. ¿Cómo explican el flat slab causado por el Juan Fernández?
O no sea, entendí muy bien. ellos dicen que el Juan Fernández causa el flash slap, más o menos, ¿no? Que la subducción de Juan Fernández causa el flash slap, la subducción plana. Em, es- en parte sí, pero a lo que se refieren principalmente es que el RIS de Juan Fernández es una entre varias condiciones que representan la placa plana. O sea, que la generan en sí por, Ya es un factor. claro. ¿Dicen cuál otro o no? Sí, sí, dicen que se produce, bueno, está asociado a la ruptura de la placa farallón y a la subducción del RIT. También esta misma ruptura de la placa cambia las tasas de convergencia entre la fosa y el margen chileno. Y en resumen, lo que tratan de decir es que estas tres condiciones, entre otras varias que no se, digamos que no se han estudiado a fondo, influyeron en que el ángulo de subducción cambiara en ese, ¿cómo se llama? En esa área, porque está acotado principalmente a una área específica, que vendrían siendo las representadas aquí, entre P1 y P2, porque ya posterior a P3, la subducción ya no es plana, sino que tiene un ángulo, digamos, constante de subducción. Normal. Sí. Ya. Bueno, para que quede claro, cuando dicen que el rompimiento de la falla de la placa de farellón produce es un factor de flash slap, lo que pasa es que ese rompimiento produjo una redistribución de las placas y eso produce en el fondo que cambia también la velocidad de convergencia y modelos numéricos muestran que las velocidades de convergencia también afectan al flash slap, afecta la subducción de dorsales, pero también afecta la viscosidad de la astenósfera con los procesos de succión, presión negativa que levanta la placa subductante. Entonces hay todo, igual yo sé que este paper es viejo, de hecho las figuras se ven bien viejas, pero hay modelos numéricos que más recientes que muestran que toda la dinámica de la astenósfera en la que principalmente domina el flat slab y también la presencia de grandes cratones como el cratón brasileño que produce, eh, porque la placa sudamericana también se mueve para la placa de Nazca se mueve para el oeste y la placa sudamericana se mueve perdón, la placa de Nazca se mueve para el este y la placa sudamericana se mueve para el oeste. Y eso también, y si se mueve un cratón, produce mucha succión y se levanta. Bueno, eso es más complicado de entender, pero por eso están los modelos numéricos. Entonces habría que ver todos esos trabajos, pero eso es como complementario, eso es un paper eso es más reciente. ¿Ya? ¿Preguntas de ustedes? Yo quería preguntar si es que había alguna relación con la anomalía de geoide que mencionaste con el Juan Fernández Rich. La anomalía positiva. Sí, con la que creo que lo relacionaste con una pluma mantélica, si no mal recuerdo. Sí, sí. El, a ver,
Sí, Era la, de hecho, era la ¿ah? anterior, creo. Creo que era la anterior, la siguiente, la que aparecía la anomalía de geoide. No, más adelante, creo. Es ahí. Es ahí que se decía algo de la anomalía de geoide. Sí, la anomalía de geoide se encuentra, o sea, la asocian a la zona que se encuentra entre la zona de fractura del Challenger y el Ridge de Juan Fernández. Por eso quería mostrar como aquí, Ah, ya. entre medio. Es más o menos Entonces, por aquí, entre la zona de fractura de Challenger y, y el Ridge de Juan Fernández. Pero hacen una aclaración, porque la anomalía negativa es más que nada local, y en cambio para definir la anomalía positiva toman un área más extensa, o sea, desde un punto más amplio se observa la anomalía positiva, pero si se reduce, digamos, el campo de visión a lo que sería el, la zona del Ridge, la anomalía que presenta es una anomalía negativa. dependiendo del lado del Rich. Sí. Ah, ya. ¿Dudas de los alumnos? Bueno, ¿cómo va la revisión del control? No, profe, recién, hasta ayer me recuperé y estoy haciendo la pauta, así que ya estoy, yo puedo trabajar, ya dejé de sangrar. Ya. Bueno, entonces nos vemos el martes. Nos vemos el martes, sí. Eso pues, muchachos. Chao, nos Cuídense. vemos. Chao, Chao. chao. Chao.